Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos para iniciar la celebración de la Santa Misa, la misa oficial del Santuario para la lengua española. La misa se ofrece por las intenciones de cada uno de ustedes, las personas que nos han pedido especialmente oración. Vamos a encomendarlas a Nuestra Señora pidiendo la salud. Ponemos a los pies de nuestra Madre a nuestros hermanos enfermos, ancianos, las personas más necesitadas de nuestra oración. Pedimos a la Virgen por la paz en el mundo, de manera especial por Ucrania, Nicaragua, Nigeria. Pedimos también por la salud del Santo Padre. El santuario nos avisa la presencia de los siguientes grupos: Legión de María de Córdoba, de la Diócesis de Córdoba, España; Grupo de Familias de Sevilla, de la Diócesis de Sevilla, España; Grupo de Oración Inmaculado Corazón de María, de la Diócesis de Sevilla, España; Grupo de Oración María Reina de la Paz de Vigo, Diócesis de Tuy, Vigo, España; Santa Catherine Drexel Catholic Church de Miami, Estados Unidos; y Ministerio Familia de Houston, California. Preside la Eucaristía el Padre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Amén. Hermanos, nos hemos reunido aquí en la capeliña de Nuestra Señora de Fátima para celebrar la Eucaristía en el día en que la liturgia celebra la vigilia de la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, precursor del Señor. Dispongámonos a participar en la Santa Misa, situándonos en la presencia de Dios. Humildemente pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu familia caminar por la senda de la salvación y, siguiendo las exhortaciones de San Juan, el precursor, llegar con seguridad hasta nuestro Señor Jesucristo, a quien Él anunció, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. En los días de Josías, el Señor me dirigió la palabra. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que saliera del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Yo repuse: oh Señor, Dios mío, mira que no sé hablar, que solo soy un niño.
El Señor me contestó: no digas que eres un niño, pues irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No le tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió la mano, tocó mi boca y me dijo: voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre pueblos y reinos para arrancar y arrasar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Palabra de Dios. En el seno materno tú me sostenías. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclíname tu oído y sálvame. En el seno materno, sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. En el seno de materno tú me sostenías. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza, mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. En el seno materno tú me sostenías. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud. Hasta hoy relato tus maravillas. En el seno materno tú me sostenías. Queridos hermanos, sin haber visto a Jesucristo, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en Él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Sobre esta salvación estuvieron explorando e indagando los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, tratando de evangelizar a quien y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos, cuando atestiguaban por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y se les reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraban esas cosas, que ahora os anuncian quien os proclama el Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Este venía para dar testimonio de la luz, para preparar a Dios un pueblo bien dispuesto.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy se narran los acontecimientos que acompañan el nacimiento de San Juan Bautista, el precursor. Pero cuando decimos el precursor, hacemos siempre alusión a aquel a quien tiene que presentar. Es decir, entra en escena Cristo, que es a quien San Juan tiene que presentar. Esa es su función. Teniendo esto en cuenta, Cristo y San Juan, el evangelista San Lucas, al crear el Evangelio, estableció un paralelismo del nacimiento de San Juan con el nacimiento de Cristo. Y en ese paralelismo encontramos ya en principio cosas que coinciden. Por ejemplo, el ángel que anunció a Zacarías que tendría un hijo era el arcángel San Gabriel, el mismo que anunciaría también a la Santísima Virgen que iba a ser la Madre de Dios. Pero en este acontecimiento de la anunciación o del anuncio ya vemos unas diferencias, pero unas diferencias grandes, puesto que el ángel se le presentó a Zacarías y dice el Evangelio que Zacarías sintió temor, sintió que estaba un poco confundido. En el anuncio a la Santísima Virgen también se dice lo mismo. La Virgen se turbó y se preguntaba qué saludo era aquel. Sin embargo, hay algo ya que distingue un acontecimiento del otro, y es que a Zacarías se le presentó el ángel y ya le transmitió el mensaje, diciéndole: yo soy el enviado de Dios, yo soy Gabriel, el encargado de comunicar al mundo las buenas nuevas, las buenas noticias. El mismo ángel que se presenta a la Santísima Virgen, pero sin embargo, en esta presentación es el ángel el que saluda. Jamás en toda la historia de la salvación se había dado un caso semejante. Nunca un ángel
saluda a un ser humano, porque él es el enviado directamente de Dios. Sin embargo, ante la Santísima Virgen, reconoce que ella, que va a ser la Madre de Dios, elegida para ser la Madre de Dios desde toda la eternidad, en ella ya reconoce que es la Reina del cielo y de la tierra, y ante ella se postra y le saluda, y la llama llena de gracia. Mira, la Santísima Virgen tiene 3 nombres. Uno, el que podíamos decir el nombre de pila, que decimos nosotros, María. El otro fue el que le puso el ángel. Dios te salve, reina de madre, reina llena de gracia. El segundo, llena de gracia. Y el tercero, el que se puso ella misma, la esclava del Señor. Pues bien, el ángel se encuentra con que tiene que dar una explicación, porque la Santísima Virgen no es que dude. El que ha dudado ha sido Zacarías. Y porque ha dudado, dice San Agustín, dudó, no creyó y se quedó mudo. La Santísima Virgen no tuvo duda ninguna ni reserva ninguna ante el mensaje de Dios. Sabía que para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, pide una explicación. Lo normal de una que va a ser madre, quiere saber cómo van a suceder estas cosas y después va siguiendo todo el embarazo, tratando de enterarse cómo va el embarazo, qué es lo que sucede. Eso le preguntó la Santísima Virgen al ángel, ¿cómo va a suceder esto? Pues no conozco varón. Y el ángel fue muy explícito. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te llenará con tu sombra. Y el Hijo que de ti nacerá será santo, será llamado Hijo de Dios. Y le da una señal. Isabel, tu pariente, la que decían estéril, también está embarazada y va a tener un hijo. Pero para María aquello era solamente una noticia, no le hacía falta más. Él, ante el deseo de Dios, solamente pudo decirle al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí su santa voluntad. Esta es la actitud de María y esta fue la actitud de Zacarías. Sin embargo, ahora, a partir de este momento en que la Santísima Virgen ya tiene noticia de que su pariente Isabel está embarazada, dice el Evangelio, se puso en camino, porque también lo dice el Evangelio, el ángel la dejó. Efectivamente, el ángel había terminado su función, la dejó. Ahora solamente había un protagonista, no era ni la Santísima Virgen siquiera, era el Hijo de Dios, que se había encarnado en sus purísimas entrañas. Esa era la noticia, la gran noticia que tenía la Santísima Virgen. Y se fue presurosa a casa de Isabel. Y San Lucas dice que al entrar saludó a Isabel. Y el Evangelio, que es muy explícito en esto, dice que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño, es decir, San Juan, el Bautista, el que llevaba en su seno, saltó de gozo, saltó de alegría, porque en aquel momento estaba entrando en contacto con el Salvador, con el Redentor, que durante muchos siglos habían esperado el pueblo de Israel y todos los descendientes de Abraham, a quien se le había prometido un Mesías, un Salvador, un Redentor. Allí estaba presente. El Evangelio de San Lucas dice que se quedó unos 6 meses con su prima Santa Isabel y luego se marchó a su casa. Pero allí los acontecimientos siguen. Y es que cuando llegó su momento, nació el niño, nació San Juan, el que hoy la liturgia quiere que recordemos y que celebremos su natividad.
Y al nacer, una cosa de las más importantes en el pueblo de Israel era que aquel que había sido elegido por Dios para desarrollar una función tenía que tener un nombre adecuado a la función que iba a desarrollar. Por eso era importante el nombre. Y llegó el momento de la circuncisión y había que ponerle el nombre. Y todos pensaban que el nombre iba a ser Zacarías, como su padre. Zacarías, naturalmente. Todo el mundo piensa en el nombre de su padre. Sin embargo, Santa Isabel repite una y otra vez que su nombre será Juan. Se van al padre, que decida él. Zacarías pide una tabla porque estaba mudo y escribe: Juan será su nombre. Juan quiere decir fiel a Dios. El que va a nacer, el que ha nacido, el que ha sido designado por Dios para ser el precursor del Salvador, del Mesías, del Redentor, se llamará Juan y será totalmente fiel a los designios de Dios. Y cumpliendo estos designios, Juan, cuando ya estaba bautizando a orillas del Jordán, tiene noticia de que hay uno que hace milagros, que enseña una doctrina sublime, y él quiere cerciorarse y le manda una embajada. ¿Eres tú el que hemos de esperar o hemos de esperar a otro? ¿Eres tú el Mesías o no lo eres? Jesús no le respondió al momento, pero sin embargo siguió explicando su doctrina, siguió haciendo milagros, y cuando creyó que era el tiempo oportuno, llamó a la embajada que le había mandado Juan y le dice: id a Juan y decidle lo que habéis oído, lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Ese era el signo de la presencia del Mesías en el mundo, de la presencia del Salvador que el pueblo de Israel siempre esperaba. Cuando, cumpliendo su misión de precursor del Redentor, ve venir a Jesús a bautizarse, San Juan lo señala: ese que está ahí, ese que viene, ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado del mundo, ese es aquel a quien yo no soy digno de desatarle la correa de los zapatos, ese es a quien tenéis que seguir. San Juan está cumpliendo con exactitud, con fidelidad, como su nombre indicaba, los designios de Dios sobre él. Una pregunta que suele surgir es: ¿y qué quiere decir eso de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué significado tiene ese? ¿Por qué se dijo de Jesús que era el Cordero, un Cordero? Pues bien, todo lo que sucede en Israel, todos los sacrificios que se hacen, todos los acontecimientos iban a desembocar en Cristo, en el Mesías, y él asume todos los ritos y todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando llegaba el momento de la purificación del pueblo, se reunía y pasaban un cordero entre ellos. Y la gente imponía las manos, expresando que sobre él descargaba sus pecados. Era una reconciliación legal a través de la ley que así estaba mandado. Y ese cordero era un cordero maldito porque estaba cargando responsable de los pecados de todos los que se habían puesto las manos y habían descargado sobre él. Y por eso ese cordero no sería sacrificado, porque no era una víctima agradable a Dios. Ese cordero era arrojado fuera de la ciudad y después era desempeñado. Y después se traía el cordero, que era la víctima pura que se iba a sacrificar. Esta sí se sacrificaba. Pues bien, Jesús lo asume todo, asume todos los sacrificios. Él es ese cordero maldito que carga con los pecados de todos los hombres.
Y él, consciente de eso, aquel Viernes Santo, se volcaba en el polvo, en el huerto de los olivos, pensando la carga de la responsabilidad de todos los pecados del mundo entero. Y él llegaba a sudar sangre en aquel momento, solo pensando la gran responsabilidad de cargar con los pecados de todos, con los de toda la humanidad. Él es el Cordero, que por ser también el Cordero maldito fue arrojado fuera de la ciudad cargando con la cruz y lo crucificaron allí en el Monte Calvario. Pero al mismo tiempo, él era también el otro Cordero. Él era la víctima pura, santa e inmaculada, agradable a Dios. Y ese era el gran sacrificio que iba a realizar un día Jesús a través de la cruz y a través de concedernos el perdón a todos los pecadores. Mirad, realmente eso que acabamos de decir, eso que acabamos de explicar, es lo que estamos haciendo ahora aquí, nosotros, asistiendo a esta Eucaristía. Sobre el altar se presentará el pan y el vino que se convertirán por la consagración en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y se va a presentar el cuerpo y la sangre por separado, porque es el símbolo de la muerte, pero al mismo tiempo el Cristo que se hace presente sobre el altar es el Cristo glorioso y resucitado tal como está en el cielo, de tal forma que sobre el altar y bajo las especies sacramentales del pan y del vino, con la consagración del ministerio sacerdotal, Cristo renueva el sacrificio de la cruz, presentándose al Padre y diciéndole de nuevo, aquí estoy yo si hace falta para morir por los pecados de todos los hombres. El Padre recibe esta inmolación como un nuevo sacrificio. Por eso la Santa Misa es esencialmente la renovación del sacrificio de la cruz. Pero hay una novedad. Y la novedad es que en aquel sacrificio del Calvario nosotros estábamos representados en la Santísima Virgen al pie de la cruz, estábamos representados en San Juan al pie de la cruz, estábamos representados en aquellas santas mujeres que habían seguido a Jesús hasta la cruz. Allí estábamos representados, pero hoy no estamos representados. Hoy renovamos el sacrificio de la cruz y estamos presentes nosotros. Y estamos participando en ese mismo sacrificio. Somos parte del sacrificio. El Espíritu Santo que actúa en la Iglesia nos ha unido a todos, formando el único cuerpo con Cristo que le ofrecemos juntamente con la ofrenda sacerdotal que está sobre el altar. Y llegaremos incluso a una unión más íntima a través de la Sagrada Comunión. Entonces la participación será plena. Y cuando llegue la acción de gracias, acordémonos que estamos en Fátima, que estamos en la capeliña donde hizo su aparición Nuestra Señora. Y aquí hemos de recordar lo esencial del mensaje de Fátima. ¿Qué es lo que expresamos nosotros cuando cantamos? Haced penitencia, haced oración, por los pecadores implorad perdón. Esa es la oración, una oración reparadora, que es lo que nos pide Fátima. Hacer oración dirigida al Padre en reparación por todos los pecados de la humanidad. Y al mismo tiempo, hacer penitencia, hacer oración por los pecadores, implorad perdón. Acordaos de pedir también por aquellos que siguen cometiendo pecados, por aquellos que siguen ofendiendo a Dios, porque el mismo Jesucristo perdonó a los mismos que le crucificaban, a los mismos que se estaban burlando de él, y le decía al Padre, Padre, perdónales porque es que no saben lo que hacen. Eso hacemos nosotros cuando pecamos, realmente no sabemos lo que hacemos. Y aquí tenemos ya lo que podríamos decir el esquema de una vida auténticamente cristiana. Vida de fe, esperanza y caridad. Vida de fe que nos alienta hacia Dios. Vida de caridad que nos proyecta hacia el prójimo, siempre con la esperanza puesta en la misericordia, en el amor y en la justicia
de Dios nuestro Padre, que por amor a los hombres no perdonó ni a su Hijo de morir en una cruz. Y en Cristo, resucitado y glorioso, intercediendo por nosotros en el cielo, tenemos la certeza y la garantía de nuestra propia glorificación. Que así sea. Respondamos con la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, al Dios de misericordia por las necesidades de todos los hombres. Por el pueblo de Israel, para que, escuchando la voz de Juan el Bautista y de todos los profetas, reconozca a Cristo Salvador del mundo entre la plenitud de la Iglesia. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los ciudadanos de nuestra patria y de todas las naciones, para que cumplan los deberes con justicia y respeten los derechos los unos de los otros. Roguemos al Señor. Por los pobres y los perseguidos, para que el Señor los socorra y les muestre el camino de la libertad y de la paz. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por cuanto estamos aquí reunidos, por nuestras familias, por todos los miembros de nuestra comunidad de Fátima, para que seamos un pueblo en marcha hacia la perfección. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por la Jornada Mundial de la Juventud, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras plegarias y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nosotros y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones que tu pueblo te presenta en la solemnidad de San Juan Bautista, y concédenos que cuanto celebramos sacramentalmente lo realicemos en una vida de servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan, su precursor, a quien consagraste como el mayor entre los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza. Porque su nacimiento fue motivo de gran alegría y ya antes de nacer saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo él, entre todos los profetas, mostró al Cordero de la Redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos
Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Yo tengo encomendado particularmente pedir por María y por Alfonso, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7:30 por la mañana hasta las 19:30 por la tarde. Con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las instrucciones de los vigilantes.
Oremos. Alimentados con el convite del Cordero Celestial, te pedimos, Señor, que tu Iglesia reconozca al autor de su nueva vida en aquel cuya venida inminente anunció por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendición de los objetos religiosos. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora el Padre Juan nos va a consagrar al corazón de María. Los que estamos consagrados renovamos con él nuestra consagración. Los que no pueden aprovechar esta oportunidad aquí en Fátima para consagrarse a la Virgen. Antes de realizar la consagración, los invito esta noche en este mismo lugar, 21:30, para el Rosario Internacional y a continuación la procesión con la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y lo haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo, seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Les deseo una santa noche. En el nombre del Señor podéis ir en paz.